hasta la clase pasada, hemos estado analizando la doctrina de la creación, ¿verdad? Hemos estado viendo la doctrina de la creación. Y dijimos que la Biblia no es un libro científico. Y como la Biblia no es un libro científico, no nos tiene que brindar detalles científicos sobre cómo sucedió la creación. La Biblia simplemente nos transmite una verdad teológica concerniente a la creación. Dios es el creador de todo, independientemente de los medios que Dios haya usado para la creación, ¿verdad? O sea, Dios creó todo lo que nosotros conocemos y eso lo sabemos por la Biblia. ¿Cómo es que Dios creó todo? Eso no lo sabemos por la Biblia, eso lo podemos saber por la ciencia, ¿verdad? La ciencia nos podría brindar a nosotros el procedimiento de Dios al crear, pero la verdad bíblica es una verdad teológica. Dios ha creado todo y nadie puede pensar algo distinto. Muy bien, hasta ahí hemos estado viendo acerca de la creación de Dios, ¿verdad? El tema de hoy está centrado también en la creación. Pregunta, ¿Dios ha creado todo? Sí, Dios ha creado todo lo que hay en el universo. Pero viene una pregunta importante. ¿Dios vela por su creación? ¿Dios cuida por su creación? ¿O simplemente nos ha dejado a la deriva? Simplemente nos ha dejado a la deriva y cada uno que vea cómo se puede salvar. ¿O es que Dios realmente tiene cuidado de su creación y de lo que pasa en el universo? ¿Ustedes qué opinan, hermano? Tiene cuidado. Tiene cuidado y tiene el control de todo. Muy bien, tiene cuidado, tiene control, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo le llamamos a esa doctrina? La doctrina de la providencia de Dios. La doctrina de la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Que Dios tiene cuidado de lo que Él ha creado, que Dios sigue estando bajo control de todas las cosas. Vamos a hablar del significado, el alcance y la utilidad de la providencia de Dios. La palabra providencia deriva del verbo latino providere. Providere significa ver a una distancia. Y por implicancia, esta palabra también puede significar prepararse para o tomar precauciones acerca de algo. ¿Ok? Providencia etimológicamente significa mirar a la distancia. O sea, por la raíz latina significa mirar a una distancia. Pero por implicancia en términos puede significar prepararse para o tomar precauciones acerca de algo. Muy bien, la providencia de Dios está emparentada con la palabra castellana proveer. Proveer, mire, proveer es una palabra castellana que está construida en base a un prefijo pro y el verbo ver, proveer, ¿verdad? Ver antes. Así que implica mirar hacia adelante. Por implicancia, proveer también significa cuidar. Así que la providencia de Dios puede significar el acto por el que Dios prevé las cosas, el acto por el cual Dios mira todo, el acto por el cual Dios cuida su creación. Los teólogos cristianos han utilizado el término providencia para reflejar cómo Dios lleva a cabo sus propósitos a pesar de todos los obstáculos que existen en el mundo. Mire, o sea, a pesar de todos los obstáculos que hay en el mundo, Dios sigue estando bajo control. Y todo lo que hay en el mundo está yendo hacia la meta de lo que Dios ha querido que se haga. Hermanos, nada, ojo, nada escapa a la voluntad de Dios. Nada escapa
al cuidado y al dominio de Dios. La palabra providencia también puede ser la palabra preservación, que ha sido empleada para los teólogos para referirse al sustento o mantenimiento divino de toda la creación. La providencia también puede significar que Dios preserva, que Dios mantiene, que Dios sustenta a todo lo que existe en toda la creación. Definición de esta doctrina. Algunos teólogos bautistas han tomado el tema de la providencia y la preservación de manera separada. Por ejemplo, Augustus Strong dice que la providencia de Dios es la obra continua de Dios por medio de la cual hace que todos los acontecimientos del universo físico y moral cumplan el designio original para el que fueron creados. Mientras que la preservación es la obra continua de Dios por medio del cual mantiene todo lo creado. O sea, para Augustus Strong, una cosa es la providencia y otra cosa es la preservación. Para este teólogo, la providencia de Dios es el acto por el que Dios vigila que todas las cosas cumplan el propósito para la que Él las ha creado. Pero preservación significa la manera en cómo Dios mantiene las cosas en el universo. Otro teólogo bautista como Mullins dice que la providencia de Dios es el control sobre todo el universo, haciendo que cumpla las funciones para las cuales las creó. Y la preservación significa que Dios sostiene todo el universo que ha creado. Básicamente tiene el mismo concepto, ¿no?, que Augustus Strong. W.T. Conner, Walter Conner, otro teólogo bautista, dice que la providencia significa que Dios está llevando a cabo un propósito en la vida del hombre. Providencia es Dios llevando a cabo un propósito en la vida del género humano. Y la preservación viene a ser la conservación del universo, que es una de las funciones específicas de Dios para que todo siga subsistiendo. Entonces, providencia para Walter Conner es el propósito de Dios en la vida humana, y la preservación es como Dios conserva el universo para que se sigan dando las funciones específicas dentro de todo nuestro sistema. Entonces, los teólogos bautistas lo que han hecho es distinguir entre providencia y preservación. Pero hay otros teólogos que han definido la providencia como el cuidado de Dios que nos guía y nos sustenta. O sea, hay otros teólogos que en vez de separar la providencia de la preservación, lo que han hecho es los dos conceptos amalgamarlos en uno solo, y eso considerarlo como la doctrina de la providencia de Dios. Para estos teólogos que unen estas dos ideas, la providencia divina significa que Dios cuida, guía, sustenta plenamente toda la creación. O sea, los dos conceptos, tanto providencia como provisión o preservación, están implícitos dentro de esta doctrina, ¿no? No hacen distinción. Entre ellos están los teólogos Charles Holt, John Liddell Dagg y James Petru Boyce. ¿Okay? Todos ellos lo que hicieron fue amalgamar tanto la providencia como el sustento o la preservación en un solo concepto. Parece finalmente que abarca mucho mejor el significado de providencia de Dios. Entonces, este último concepto es el más adecuado. ¿Ok? Es el más adecuado. O sea, cuando hablamos de la providencia de Dios, en realidad hablamos de todo. Hablamos del cuidado, hablamos de la guía, hablamos del sustento, hablamos de todo lo que Dios hace en la creación. Todo, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, providencia
es más inclusiva, ¿ok? De todos los otros conceptos. Pregunta, ¿por qué es necesaria esta doctrina? ¿Por qué es necesaria una doctrina cristiana que hable acerca de el cuidado, la guía, la providencia de Dios, el control de Dios? ¿Por qué es necesaria esta doctrina? Para el hombre moderno, los sucesos de la historia han demostrado que Dios no cuida ni preserva su creación. El hombre en la actualidad, el hombre contemporáneo, cree que Dios se ha olvidado de su creación. O cree que Dios no está vigilando, cuidando su creación. Y esto lo cree porque en el mundo han habido 2 grandes guerras mundiales. Sobre esto, el holocausto, ¿cuántos judíos murieron? 6 millones de judíos murieron en el holocausto nazi. Imagínense los efectos que causó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas, o las bombas de hidrógeno. El hambre que hay en el mundo, más de 800 millones de personas en el mundo mueren de hambre. Entonces, para el hombre contemporáneo, estos eventos, estos sucesos, demuestran que Dios está desinteresado, que Dios no tiene cuidado ni interés de su creación. ¿Sabe lo que ha ocasionado este pensamiento? Desesperanza, pesimismo, un deprimente esperar del futuro. Ahora el COVID, hermano, ¿cómo ha destruido la economía de los países? ¿Cómo ha destruido, hermano, una vida normal? Un virus como este. Y la gente, el hombre contemporáneo dice, si todos estos males han acontecido en la tierra, ¿cómo es que Dios está bajo control? ¿No? ¿Cómo es que Dios puede seguir bajo control mientras hay tantas cosas malas en el mundo? En nuestras sociedades modernas, la providencia de Dios ha sido reemplazada muchas veces por el espiritismo, la astrología y la parapsicología. El hombre moderno no quiere creer a Dios. No quiere creer que Dios tiene el control aún del futuro. ¿Saben qué se ha refugiado el hombre moderno? En el espiritismo. El hombre moderno se ha refugiado en la astrología, en la parapsicología. ¿Por qué? Porque cree que estas cosas sí pueden tener el control y el cuidado del universo. Y van detrás del horóscopo, van detrás de la cartomancia, la quiromancia, la hidromancia. Van para consultar a los muertos, van al chamán, van al brujo, creen en fantasmas. Y tanta tontería, hermano. ¿Por qué? Porque creen que es lo único que les va a poder decir su futuro. El ser humano en la actualidad ha caído en una deprimente desesperanza. Deprimente desesperanza. ¿Y sabe qué? Por eso es importante la doctrina de la providencia de Dios. Porque a través de esta doctrina creemos que Dios sigue estando en control de todo. A través de esta doctrina sabemos que Dios sigue cuidando, guiando, preservando su creación. No importa la circunstancia, Dios sigue estando bajo control. Amén. Vamos a ver la providencia de Dios en la Biblia. La providencia de Dios en la Biblia. La Biblia dice que Dios sustenta toda su creación. La Biblia dice que Dios sustenta toda su creación. En el Antiguo Testamento tenemos Amós 9, 5, 6, Salmo 104, versículo 24 al 30. Vamos a leer solamente un versículo, ¿ya? Salmo 104, versículo 24 al 30. A ver, ¿quién lo tiene? Salmo 104, versículo 24 al 30. El que lo tenga puede leerlo rápido. Amén. Amén, pastor. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Perdón. No le escuché 24. bien. No sé si en mi internet.
104, ¿Aló? del 24 al 30. 104 del 24 al 30 o solamente el 30. Sí. Del 24 al 30. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables. Seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Ahí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Muy bien, gracias. ¿Ve? La Biblia entonces enseña que Dios tiene cuidado de su creación. Dios todavía sustenta todo lo que existe y provee de alimento a los seres humanos, a los animales, y al quitarles el hálito, Dios sigue estando bajo control. La Biblia también enseña, uno, que el Señor conserva al hombre como al animal. La Biblia enseña que Dios provee la lluvia y la nieve. Dios da comida y Él da vida a todo lo creado. Amén. Vamos a leer un versículo más. Alguien más que nos ayude, por favor, leyendo. Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. Amén, pastor. Dice Salmo 36, 6, dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Ve? Gracias, hermana. ¿Ve? Dios conserva, preserva a los seres humanos como a los animales. Entonces, ¿la Biblia enseña que Dios tiene cuidado de su creación? Sí. La Biblia lo enseña. En el Nuevo Testamento, vamos a leer solamente dos versículos, ¿ok? Mateo 5:45 y Mateo 6:25 al 30. 6:25 al 30, ¿ya? Muy bien. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Quién lo tiene? Mateo 5:45. Amén, pastor. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Muy bien, ¿ve? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y Él también provee lo necesario para los seres humanos. Mateo 6:25 al 34. Amén. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muy bien, gracias. ¿Ve? Entonces, la Biblia dice, solamente con dos versículos que hemos visto, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, Dios provee lo necesario que necesitamos, Dios tiene un cuidado minucioso del ser humano. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra, si no es por el conocimiento de Dios. La Biblia dice que en Él vivimos y en Él somos.
La Biblia dice que por Él son todas las cosas y que Él da vida a todas las cosas. La Biblia también dice que en Cristo subsisten todas las cosas y todas las cosas las sustenta con el poder de su palabra. ¿Por qué en el planeta Tierra no caen meteoritos y lo destruyen a pesar de que todo en el espacio está, hermano, cumpliendo un ciclo de traslación? ¿Por qué es que el cometa Halley pasa cada 70 años y nunca choca la Tierra? ¿Por qué? Porque Dios todo lo sustenta con el poder de su palabra. ¿Por qué el mar no se sale? Porque Dios todo lo sustenta con el poder de su palabra. Hermanos, todo está en las manos de Dios. Nada se escapa del poder, de la gloria y de la majestad de Dios. Todo está sometido a la autoridad de Dios. ¿Amén? ¿Hasta ahí preguntas o todo está claro, hermano? Todo claro, ¿no? Muy bien. La Biblia también dice que Dios es el Señor de la historia. Todos los teólogos reconocen que el curso de la historia siempre ha sido finalmente dirigido por Dios. Dios siempre ha dirigido el curso de la historia. Todo lo que pasa, Dios sabe que va a pasar. Es Dios quien vela por el panorama histórico del ser humano. Y aunque parezca que las cosas no marchan bien, Dios sigue estando en control de toda la historia. Esta es la doctrina de la providencia de Dios. La Biblia dice que Dios es un gobernante mundial. En Números 23, 21 y demás, se ve a Yahvé como el rey de Israel. En Salmo 103, versículo 19, vemos a Yahvé, Dios, Yahvé es el nombre de Dios. Vemos cómo Yahvé es un rey universal, reina sobre toda la tierra, reina sobre los reyes de la tierra y sobre todas las naciones. También vemos en el Antiguo Testamento cómo Yahvé frustra los planes de las personas y de las naciones. La Biblia dice que su reino es eterno. Yahvé frustró los planes de Faraón. Yahvé resistió a Sennacherib. Y mire, recuerde que Faraón no dejó ir al pueblo y Dios envió plagas para que dejara ir a Israel. Recuerde que Sennacherib quería destruir a Judá y Dios mató 185,000 soldados del ejército de Sennacherib y él tuvo que volver a su tierra. Recuerde que Dios usó al gran emperador persa, Ciro, para que sea su siervo e hiciera que el pueblo de Israel regresara a su tierra después de 70 años de cautividad en Babilonia. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios frustra los planes de las personas. Dios frustra los planes de las naciones. Su reino es eterno. El juicio de Dios sobre las naciones vecinas en los profetas es una clara manifestación del señorío sobre el mundo. Cómo Dios castiga a las naciones paganas, hermano. Y vemos cómo los profetas hablan del castigo de Dios a las naciones paganas. Esto también es una manifestación de que Dios es Señor aún de aquellos que no creen en Él. Recuerda que los moabitas, los amonitas, los edomitas, los pueblos de alrededor de Israel, tenían sus propios dioses. Pero aunque las naciones tengan sus propios dioses, no significa que Dios no sea Señor de ellos. No significa que Dios no sea Dios de ellos. Porque en los profetas menores, en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, vemos constantemente que Dios trae juicio sobre las naciones, a pesar de que Él no sea el Dios de esas naciones. ¿Por qué? Porque Dios es un gobernante mundial. Hermanos, Dios ha sido soberano, haciendo que el curso de la historia se diera
para que Cristo pueda nacer. Si uno mira, las profecías mesiánicas sobre Jesús se cumplieron. Las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que vendría a morir, resucitar y a salvar, se cumplieron. ¿Y quién hizo que esas profecías se cumplan? Dios, porque Dios vela por su creación. Dios, dice la Biblia en Gálatas 4:4, envió a su Hijo en el tiempo señalado. ¿Quién estaba pendiente del tiempo para que el Hijo de Dios naciera? En el momento exacto, Dios. Dios sigue estando bajo control. Cristo es el punto central de la historia de la humanidad. Recuerde que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y el centro es el Señor. Las religiones del mundo, hermano, no tienen un entendimiento claro sobre la función activa de Dios en la historia. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo, no creen que Dios intervenga en la historia. O muchas religiones simplemente han rechazado a Cristo. Y Cristo es una pieza clave para tener esperanza. El islamismo, el judaísmo han rechazado a Jesús. Y Cristo es la pieza clave para la esperanza en la historia. Hermanos, pero a pesar de que el mundo rechace al Señor, a pesar de que las religiones nieguen que Dios está en control de todas las cosas, el Señor sigue estando en su trono. El Señor sigue gobernando el universo. Nada se escapa de la mano poderosa de Dios. Amén. Nada se escapa de la mano poderosa de Dios. La meta o el fin de la historia, Dios obra en la historia hacia una sola dirección. Que su reinado sea visiblemente universal y que su gloria sea manifiesta. ¿Cuál es la meta a la que Dios quiere llegar? ¿Cuál es la meta a la que Dios quiere que el mundo llegue, el universo llegue? ¿Cuál es? Que todo mundo pueda ver la gloria de Él. Que no haya un rincón en el universo que no esté sometido a la autoridad de nuestro Señor. De allí, hermano, que todas las cosas, dice la Biblia, son para Dios. Todas las cosas son para Dios. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que nos ha traído a la historia y Él es el que nos sacará de la historia a la eternidad. Hermanos, la Biblia dice que Cristo entregará el reino final a Dios el Padre. Y la Biblia también dice que Dios será victorioso al final de los tiempos. Así que todo el universo está sometido al Señor de la historia. ¿Quién es el Señor de la historia? Dios. Todo está sometido a nuestro Dios. La Biblia también nos enseña que Dios cuida a su pueblo redimido. A nosotros que somos hijos de Dios. En 1 Pedro 5:7 dice la Biblia, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Hermanos, el cuidado de Dios es un antídoto para la ansiedad. No podemos andar ansiosos, hermano. No podemos andar desesperados. No podemos andar preocupados. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Los creyentes deben confiar en Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. La Biblia dice que dejemos todo nuestro afán y nuestra ansiedad a través de nuestras oraciones a Dios. Que nuestras oraciones nos permitan
llegar ante el trono de Dios y dejar nuestras ansiedades. La Biblia dice que Dios suple nuestra necesidad. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia por último dice que Dios hace que todas las cosas vayan a bien. A los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Si usted y yo amamos a Dios, aún las cosas malas van a cooperar para la gloria de Dios. Amén. Aún las cosas malas van a cooperar para el bien de nosotros. Porque somos hijos de Dios y porque Dios cuida a su pueblo. Muy bien, vamos a reflexionar. Ya hemos visto lo que la Biblia dice. Vamos a reflexionar un poco acerca de la soberanía de Dios y del pecado. La soberanía de Dios y del pecado. Pregunta: ¿el pecado y la obstinación de los seres humanos no es una demostración de que la providencia de Dios es inútil? ¿Cómo puede existir la providencia de Dios si los seres humanos somos obstinados en pecar? ¿Cómo puede existir la providencia de Dios si nosotros nos rebelamos a Dios? O sea, ¿para qué al final? ¿De qué sirve que Dios tenga cuidado de su creación si al final nosotros estamos destruyendo el universo con nuestro pecado? Otra pregunta: ¿es compatible la existencia del pecado con la providencia de Dios? O sea, ¿puede existir el pecado a pesar de que existe la providencia de Dios? ¿O puede existir la providencia de Dios a pesar de que existe el pecado? Augustus Strong explica cómo se manifiesta la providencia de Dios a pesar del pecado humano. O sea, es verdad, hay pecado. Es verdad, hay rebeldía. Es verdad, los seres humanos nos alejamos de Dios y queremos destruir el universo. Pero a pesar de ese pecado, la providencia de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Número uno, Dios puede prevenir de pecar. Dios puede prevenir de pecar. Hermanos, hay personas que están a punto de pecar y Dios interviene para que no pequen. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia común. Gracia común. O sea, la misericordia de Dios aún llega. Hay gente en el mundo que dice: yo no soy violador. Hay gente en el mundo que dice: ¿cómo hay padres que pueden violar a sus hijos? Eso es de desquiciados. Es verdad. La gente que ha cometido este acto tan nefasto, tan terrible, hermano, esa gente es terrible. Pero todos los seres humanos somos potencialmente habidos a esto. ¿Todos pudiéramos hacerlo? Sí, todos, porque todos estamos sumergidos en el mismo pecado. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque la gracia de Dios nos ha detenido de pecar. En otras personas, el pecado está tan arraigado y rechazan tanto la gracia de Dios que Dios los entrega a sus pasiones tan bajas y terminan en estos pecados vergonzosos. ¿Me entienden? Y a nosotros Dios nos ha guardado porque su gracia común nos preserva para no hacer cosas terribles, hermano. ¿Me entiende? ¿Recuerda usted cuando Abimelech, ¿verdad?, tomó a Sara y quiso acostarse con ella? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Dios habló a Abimelech y le prohibió acostarse con Sara porque Abraham era su marido, o sea, Sara estaba casada. Dios a través de un sueño obró para prohibir o para
intervenir antes que el pecado se consumara. En otras palabras, el pecado existe. Sí existe, pero la providencia de Dios, uno, nos puede prevenir de pecar. Dos, Dios permite la acción libre de pecar. ¿Y por qué es que Dios permite la acción libre de pecar? Porque somos seres humanos libres. Dios no quiere robots, Dios quiere seres humanos que tengan libertad. Oseas capítulo 4, versículo 17. Oseas 4, 17 dice la Biblia, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Por qué? Porque es libre de tomar sus decisiones. Dios no desea coaccionar la libertad de nadie. Dios desea que los seres humanos libremente actuemos, hermano. Número 3. Dios puede redireccionar las cosas malas para que finalmente se conviertan en cosas buenas. Allí también se manifiesta la providencia de Dios. Cosas malas pueden hacer que traigan cosas buenas finalmente. Se persiguió a los cristianos en Rusia, se persiguió a los cristianos en China, se sigue persiguiendo a los cristianos hoy en día en países árabes. Pero la obra de Dios sigue adelante, la iglesia sigue adelante, la gente sigue convirtiéndose. ¿Por qué? Porque Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la providencia de Dios se manifiesta en medio del pecado. ¿Cómo? Haciendo que las cosas malas se puedan tornar en cosas buenas. Por último, la providencia de Dios se muestra porque Dios pone límite al pecado. La providencia de Dios se muestra porque Dios pone límites a los efectos del pecado. Él da un límite hasta donde el pecado puede llegar y hasta dónde puede afectar. ¿Hasta ahí preguntas, hermano? ¿Todo claro? ¿Qué dicen ustedes? De repente pregunta. Todo claro, pastor. Muy bien, todo está claro, ¿no? Ok, seguimos entonces. Puntos de vista contrarios a la doctrina de la providencia de Dios. Puntos de vista contrarios a la doctrina de la providencia de Dios. El deísmo. ¿Qué dice el deísmo? El deísmo es una corriente filosófica que dice que Dios ha creado todo, pero que luego de crear, Dios ha abandonado su creación por causa del pecado. Así que como la creación está en pecado, Dios prácticamente los ha abandonado a su propia suerte. Eso es lo que dice el deísmo, ¿no? El universo finalmente va a operar de manera mecánica. Pero también encontramos otra doctrina contraria a la providencia de Dios, otro pensamiento, y es la creación continua. Este tipo de pensamiento dice que no es necesaria la providencia de Dios porque todas las cosas terminan siendo renovadas y creadas continuamente en el universo. De esta manera el universo puede sostenerse por sí mismo sin necesidad que haya un ente todopoderoso que sostenga al universo. Tanto la idea del deísmo como la idea de la creación continua son contrarias a la doctrina de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando en control, Dios sigue estando en supervisión del universo y todo lo que pasa en este universo es voluntad de Dios. Por último, la providencia de Dios frente al sufrimiento humano. La providencia de Dios frente al sufrimiento humano. ¿Puede Dios ser bueno y todopoderoso siendo que existe el mal? Mucha gente pregunta eso, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser bueno? ¿Cómo Dios puede ser todopoderoso si existe el mal? Muy bien, vamos a responder. Primero hay que dividir lo que es el mal moral, que es
el acto de moral que las personas cometen, y el mal natural, que es el efecto de las cosas malas en las personas. Miren, dividamos. Mal moral son los actos malos que la gente hace. Mal natural es el efecto que reciben las personas del acto malo, ¿ok? De las cosas malas que hacen. Una persona, por ejemplo, una persona pone una bomba en un lugar, eso se llama mal moral. Es una acción mala, ¿verdad? Y hay muchas muertes a causa de esa bomba. Las muertes a causa de esa bomba es un mal natural. ¿Me entiende? Es el efecto que está causando esa mala acción. ¿Qué dice la Biblia sobre el mal natural? Vamos a hablar del mal natural, del sufrimiento como tal. La Biblia dice que el cansancio y el dolor son consecuencia del pecado de Adán. O sea, el mal natural es consecuencia del mal moral. Adán pecó, mal moral. Y todo lo que viene a causa el cansancio y el dolor como consecuencia del pecado de Adán es el mal natural. La Biblia también dice que los justos sufren a causa de la prosperidad de los impíos. Algunos salmos, como el Salmo 10, Salmo 13, Salmo 37, 73 y 109, lo que hacen es contrastar la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, ¿verdad? Mientras el justo está en problema, el rico, el impío, está sin problemas. Mientras el justo sufre, el impío vive feliz. Mientras el justo no tiene que comer, el impío tiene muchas riquezas. Y estas injusticias se notan, y en los salmos vemos que existen estas injusticias, entre comillas, en el mundo. También vemos en el Antiguo Testamento cómo el ser humano sufre, ¿verdad? En el libro de Job vemos un hombre que sufre a causa de grandes calamidades que se suscitaron en su vida. Y vemos cómo el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, Jesucristo, se describe como un sufrimiento vicario. O sea, Él es el que tiene que sufrir. El siervo de Yahvé, Cristo, tiene que sufrir para que nosotros podamos recibir salvación. Eso es lo que muestra el Antiguo Testamento sobre el sufrimiento. En el Nuevo Testamento encontramos otro pasaje más. El Nuevo Testamento dice que Cristo, siendo justo, padeció por los injustos. La Biblia dice que los discípulos de Cristo padecerán persecución. Vamos a sufrir por causa de Cristo. El sufrimiento no siempre es la consecuencia directa de un pecado. A veces el sufrimiento es consecuencia de pecado. A veces el sufrimiento no es consecuencia directa de un pecado, porque no hemos hecho nada, pero estamos sufriendo. El sufrimiento puede ser por causas correctivas. A veces sí, cuando los seres humanos pecamos, Dios nos corrige, ¿verdad? Cuando los cristianos pecamos, el Señor nos corrige. Y ese sufrimiento es un sufrimiento correctivo. ¿Cuál es la meta del sufrimiento finalmente? Para poder parecernos a Cristo Jesús. Como dice en Romanos 8:29, llegar a la estatura de Cristo, parecernos al Señor, llevar la misma imagen de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice sobre el sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son las alternativas humanas que el mundo quiere dar al sufrimiento del hombre? ¿Qué hace el mundo para poder sobrellevar el sufrimiento? El budismo dice que el sufrimiento
lo que va a producir es un apego a la existencia. Así que el remedio al sufrimiento es la destrucción del deseo. Si tú deseas menos las cosas del mundo, vas a poder vivir liberado del sufrimiento, dice el budismo. Los estoicos eran un grupo filosófico griego. Ellos decían que el mal natural, o sea, el sufrimiento, tenía que ser aceptado por las personas. Simplemente vivir resignados al mal, vivir resignados al sufrimiento y cedían básicamente al inevitable destino. Ya todo está descrito por el destino, simplemente hay que obedecer lo que dice el destino. Otra doctrina filosófica, como el naturalismo, dice que el dolor es una indicación bioquímica de que algo no está marchando correctamente en el organismo humano. El sufrimiento es algo natural que se debe soportar con coraje, ¿no? Tanto el budismo, que dice, deja de apegarte a lo terrenal para que dejes de sufrir, tanto el estoicismo, que dice, confórmate simplemente, ¿no? Confórmate simplemente a sufrir el destino, o el naturalismo, que dice, ten un poco de coraje y enfréntate al problema, porque simplemente es un dolor meramente humano. Estos tres puntos de vista son alternativas que la gente da cuando está en sufrimiento, pero son alternativas humanas, no son alternativas bíblicas. ¿Okay? El dualismo moral dice que el Dios malo está en una lucha constante con el Dios bueno, pero no es posible determinar quién triunfará al final. Esta es otra doctrina filosófica que dice, el mal y el bien siempre están luchando y no sabremos quién al final vencerá. Hay otra doctrina filosófica que es del Dios limitado. Este teólogo llamado Edgar Bridgman decía que en el mismo ser de Dios hay un aspecto que no pertenece a su voluntad y es irracional. De ese aspecto personal de Dios se origina el mal y es un obstáculo constante a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no es infinito, sino es limitado, ¿no? Esto evidentemente deforma la imagen de Dios, porque Dios no es limitado. Dios es ilimitado e infinito. Por último, la filosofía de la ciencia cristiana niega la realidad del mal natural y del pecado moral. Mary Baker Eddy, fundadora de esta religión, ciencia cristiana, en su filosofía panteísta e idealista, niega la realidad del mal, o sea, niega la realidad del sufrimiento y niega la realidad del pecado. Inclusive niega la realidad de la materia. O sea, simplemente viven en una ilusión, ¿no? Y hay mucha gente que busca estas alternativas para poder sobrellevar el dolor, el sufrimiento. ¿Qué solución le damos nosotros los cristianos a la gente que sufre? ¿Qué solución le damos nosotros los cristianos a las personas que sufren? ¿Qué les decimos nosotros? Uno, el mal tiene diversas funciones. El mal puede ser consecuencia de nuestros pecados. Si pecamos, muchas veces nos va mal. El mal, el sufrimiento puede ser disciplinario. Si hemos pecado, Dios permite que suframos para disciplinarnos, para corregirnos, para que vivamos en santidad y no andemos en pecado. El mal también puede ser probatorio. De repente no has pecado y estás sufriendo. Dios permite el sufrimiento para probar tu vida, para probar tu corazón. El mal puede ser revelatorio, pues revela la naturaleza y el propósito de Dios. Jeremías sufrió, Oseas sufrió,
Jesús sufrió porque Dios tenía un propósito. Y a través de ese sufrimiento se revela el propósito de Dios. El mal, el sufrimiento puede ser vicario, porque Jesús tomó nuestro sufrimiento en la cruz para que vivamos en paz. El mal puede ser testimonial, porque a través del sufrimiento de los mártires cristianos, a través del sufrimiento de aquellos creyentes que han sufrido por causa de Cristo, nosotros nos sentimos motivados a también vivir para el Señor. El mal puede ser escatológico. Es inevitable que exista el mal, porque la Biblia dice que al final de los tiempos el mal crecerá. Así que, ¿qué alternativa, qué solución le decimos al mundo? Lo primero que le decimos al mundo es que el sufrimiento existe, el sufrimiento es real, pero tiene distintas funciones. Puede ser para castigarte, puede ser para probarte, puede ser para revelar lo que hay. Jesucristo llevó tu sufrimiento, puede ser una forma de testificar, de alentarte viendo el sufrimiento de los santos. Hermanos, el sufrimiento tiene distintas funciones. Número 2, el sufrimiento no es un decreto de Dios, sino una permisión a la libertad que Él da a los seres humanos morales. Los seres humanos podemos escoger entre el bien y el mal. Y como los seres humanos podemos escoger entre el bien y el mal, Dios no ha decretado el sufrimiento. Dios no dice el sufrimiento se va a dar. Dios ha permitido el sufrimiento. No lo ordena, sino lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque nosotros los seres humanos tenemos toda la libertad de aceptar a Dios y que nos vaya bien o rechazarle y tener sufrimiento. Número 3, no toda enfermedad es un castigo divino, ni debe ser sanado por Cristo. No toda enfermedad es un castigo divino. Hay enfermedades que sí son castigo divino, pero hay enfermedades que no son un castigo divino. Y número 4, necesitamos explicarle a la gente, al mundo, la realidad del sufrimiento humano y el poder para poder sobrellevar el sufrimiento por la gracia de Dios. Hermanos, el sobrellevar un sufrimiento no es algo que se realiza de manera racional. Sobrellevar un sufrimiento es algo que se realiza por la experiencia propia. Todos hemos tenido un sufrimiento. O estamos pasando sufrimientos, padecimientos, problemas. ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? Porque esto no se soluciona de manera racional. Esto se soluciona de manera experimental. Tenemos que experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que experimentar la gracia de Dios. Cuando Pablo no pudo más, le dijo al Señor, ayúdame, quítame este sufrimiento. Y el Señor le dijo, que te baste mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Así que, hermanos, la única alternativa al sufrimiento es refugiarnos en el Señor. Muy bien, hermanos, así que esta es la doctrina de la providencia divina. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, hermanos. Todo está claro. Muy bien, hermanos. Amén. Amén. Bien, hermanos, a las 9:30, en una hora más, ya se va a reunir el próximo grupo en oración. Así que, amados hermanos, estemos orando. Es muy triste la partida de nuestro hermano. Muy triste es lo que ha sucedido de su fallecimiento, pero oremos por el bien de la familia para que puedan estar bien ellos, hermanos. Amén. El hermano Epifanio mostró siempre un apoyo a la obra de Dios, hermano. Así que Dios lo ayude. Bueno, Dios ya no lo ayude, ya está en la gloria del Señor, ¿no? Ahora contemplando la gloria de Dios, hermano. La única esperanza que tenemos es verle nuevamente en la resurrección.
Amén. Así que esperamos que la resurrección sea pronto para vernos nuevamente con nuestros hermanos, con nuestra familia que ha partido con Cristo. Bien, amados hermanos, que Dios nos bendiga grandemente y continuemos orando unos por otros. Amén. Que Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Cuídense.